¿Por qué? Yo te paso la mía, yo tengo tenemos seguimientos activos, pruebas, hasta un perro. Les voy a pasar la lista y se van a anotar, ¿ya? Hoy día vamos a avanzar lo que es rabia. Entonces, ¿qué es rabia, chicos? Es una manifestación enfermedad causada por un virus. Yo no sé. Hay un poco de magia, ¿no? Todos nerviosos. O sea, no significa que tengan rabia, pero hay un grupo que se vuelve rabia. ¿Quiénes son los rabiosos? Entonces, ya. Entonces, ¿qué es rabia, chicos? Causada por el virus. Es una zoonosis, ¿no? Es una enfermedad zoonótica causada por un virus que es el virus de la familia Zapdophilinae. Este virus lo que causa es, lo principal es una patología. ¿Qué es esa patología? Una encefalitis, ¿ya? Encefalitis viral zoonótica que se va a caracterizar porque siempre te va a causar lo que es la muerte si no hacen el tratamiento o el manejo adecuado del paciente, ¿ya? Entonces, si hablamos de la rabia viene de una palabra que es zabebere. El zabebere significa locura. Entonces, hace años se le veía a este paciente como un paciente irritado, un paciente fotofóbico, un paciente que no podía tomar agua, ¿no? Entonces le daba el agua y hacía espasmos laringeos, no podía beber, ¿ya? Aparte de eso, cuando el aire le llegaba a la cara del paciente, el paciente se irritaba. ¿Por qué? Porque tenía aerofobia, ¿no? Fotofobia, aerofobia de la luz y hidrofobia. Ya son tres cosas que le causaban al paciente. Entonces este paciente era totalmente irritable, era un paciente que le comparaban como la locura. Entonces, si hablamos de este virus, la rabia es una enfermedad viral que afecta al sistema nervioso central específicamente. Es un virus altamente neurotóxico. ¿Qué quiero decir neurotóxico? Que al único sistema o al único tejido que va a ir a afectar este virus es el sistema nervioso central, el tejido neuronal, ¿ya? No va a ir a afectar a otro tejido, simplemente a lo que es el sistema nervioso. Ahora, si hablamos de zoonosis, hablamos de los animalitos, ¿no? Es una transmisión que se causa a través de lo que son los animales. Hay dos tipos de ciclos, un ciclo doméstico y un ciclo salvaje. El ciclo doméstico está dado por los perros, por los gatos. El ciclo salvaje está dado por todos los otros animales de sangre tibia o sangre caliente, ¿ya? Como que murciélagos, mapaches, lobos, zorros, todos esos animales, ¿ya? ¿Y qué decimos? Es mortal, ¿no? Este virus, el 100% de las personas que no se hace un manejo totalmente, una profilaxis adecuada, va a llegar a la muerte. No hay un tratamiento adecuado, no hay un manejo adecuado. Entonces, si hablamos de lo que es la epidemiología, vamos a decir que es de distribución universal, está en todo el mundo, ¿ya? Pero si vemos los colorcitos amarillos, nos dice que en estos países hace tiempo ya no se ha visto lo que es la rabia. Y sí, en Bolivia también estamos controlando la rabia, a excepción del año pasado, ¿ya? Por eso es que el año pasado había un caso de rabia supuestamente que no se ha determinado, ¿ya? Porque no se le ha hecho estudios de inmunofluorescencia, tampoco de PCR, ¿ya? Pero sí estamos en un buen manejo de lo que es la rabia. ¿Qué pasa en este momento? Por ejemplo, si vemos, en la zona sur sí hay bastante perros, bastante animalitos, que no se los hace la vacunación. ¿Por qué? Porque son perritos de la calle, ¿no? Y hay mucha gente que, tal vez ustedes son también animales. ¿Cómo se les dice eso en la sociedad que protege a los animales? ¿Qué? ¿Animalistas? ¿Qué?
sociedades impiden que se les haga una eutanasia a estos perritos, pero yo estoy totalmente en contra de estos pacientes. ¿Por qué? Porque siempre vienen pacientes mordidos. Yo trabajo en la zona sur y siempre hay bastante mordedura de perro. Y no es fácil manejar este tipo de pacientes, inclusive por la mordedura, ¿ya? Porque la mordedura uno no se debe suturar, ¿ya? Eso ya deben saber ustedes. A no ser que sea un lugar, por ejemplo, en la cara, obviamente no vamos a dejarle con una cicatriz al paciente, es la única situación donde podemos suturar, ¿ya? Aparte de eso, el registro que se ha dado en Cochabamba tenemos 115 y hemos bajado, ¿no? Van bajando. Hasta el 2015 que teníamos 11 pacientes con posible diagnóstico de SARS. Obviamente no se ha diagnosticado SARS, ¿ya? En países en el caso de cursos, los perros representan el 90% de los casos de notificación de SARS. Por eso hablo eso. Aquí en Bolivia el 90% y más se produce, ¿por qué? Por la mordedura de los perros. ¿Por qué es una mordedura del perro? Porque lamentablemente tenemos una idiosincrasia que estamos generando actualmente en darles casita a los perros. No digo que está mal, ¿no? Las casitas de los perros, pero ese problema que están haciendo ocasiona que tengamos una incidencia mayor para estos últimos 3 años. ¿Por qué? Porque esa tendencia ha ido aumentando. Darle comida al perrito en la calle, darle casa en la calle, y esas cosas están ocasionando que los niños específicamente vengan con mordeduras graves a los centros de salud, ¿ya? Y si hacemos un estudio epidemiológico, por eso utilizamos la metodología de investigación, nosotros tenemos una alta tasa de incidencia. Quería traer ese estudio, pero no me permite publicarlo hasta ahora, ¿ya? Etiología. La etiología ya sabemos, el Rhabdoviridae, que es del género de Lisabilidae, ¿ya? ¿Por qué es Rhabdo? Porque tiene una forma de bala, ¿no? Por eso es Rhabdo. Rhabdo significa bala, ¿ya? Entonces, esta estructura tiene un ARN, ¿no? Monocatenario con proteínas. Son 5 estructuras de las proteínas, los cuales son las principales: la glicoproteína, la envoltura de la lipídica, el núcleo proteínico, el N, envoltura proteínica, la proteína M, ¿no? Y es muy importante saber esto, ¿por qué? Porque ustedes, al saber esta envoltura lipídica y esta glicoproteína que está ahí arriba, ¿qué hacen? Por eso le lavan al paciente con agua y jabón. ¿Por qué? Porque hace una emulsión, ¿ya? Al hacer la emulsión, hace que todas estas estructuras se lisen, ¿ya? Por eso es necesario que si un paciente acude a ustedes con una mordedura de perro, lo principal que tienen que hacer es lavarle bastante con agua y con jabón. Es la mejor profilaxis que pueden hacer ustedes. Agua con jabón y yodo, ¿no? Y lo hacen un lavado extenuante. Nada más, ¿por qué? Porque queremos utilizar o queremos destruir esta estructura por estas 2 proteínas, ¿ya? ¿Qué más? Tiene un tamaño medio, ¿no? De 180 nanómetros de largo y 75 nanómetros de ancho. Ya hemos dicho que es un ARN monocatenario lineal de sentido negativo, ¿no? La estructura es una forma de la bala, helicoidal, ¿ya? ¿Qué más? Esta tiene unas características muy importantes, que es muy sensible y pocamente sensible. Muy sensible ¿a qué? A los ácidos y alcales, ¿ya? Sensible a la luz solar y a los detergentes. Entonces vamos a ver, sensibilidad al agua jabonosa, por eso se le hace el lavado con agua con jabón extenuado. Luz solar, luz ultravioleta, calor, detergentes, aniones, jabones, ¿no? Bases de amonio. Resistente a lo que es el fenol, ¿no? A algunos antibióticos y, bueno, a todos los antibióticos, no es algunos. Indiferente, anestésicos locales. No es necesario utilizar anestésicos. ¿Por qué? Porque ahorita les voy a decir cómo es la patogenia. Si ustedes ven, en la imagen vamos a tener una estructura que el paciente o el perro empieza a morder al paciente, inocula lo que es el virus. El virus se replica en lo que es el músculo, ¿no? Por eso es el tiempo de incubación de 6 hasta 6 años, de 6 días hasta 6 años. ¿Por qué? Porque en el músculo se dice que el perrito cuando inocula, cuando lo muerde, en la saliva puede tener unos inmunosupresores. ¿Qué quiero decir? Que en esta saliva del perro hace que la inmunidad del paciente no reconozca este virus. Por eso es que puede estar varios años, ¿no? De 6 días hasta 6 años. Incluso hay notificaciones que hasta 15 años
puede estar lo que es el virus en esta zona. Una vez que se replica en esta zona, pasa que a través de lo que es el nervio periférico, hacia lo que es la zona central, hacia la médula espinal, y posterior a eso va a llegar a lo que es el cerebro. Toda esta vía, lo que les he comentado, es la vía centrípeta, ¿ya? Entonces, vamos a ir desde la parte externa hasta lo que es el cerebro, ¿no? Siguiendo lo que es el uso neuromuscular, los nervios periféricos, la metamera medular, los ganglios espinales posteriores, donde se replica lo que es el virus, y posteriormente llega a lo que es el cerebro. Cuando llega al cerebro, el virus hace una función centrífuga. ¿Qué quiero decir? Va a ir de adentro hacia afuera. ¿A qué órganos va a llegar? Hacia los ojos, las glándulas. Por eso es que cuando el paciente ya tiene un proceso neuronal, un proceso de inflamación a nivel de lo que es el sistema nervioso central, no va a tener fotofobia, va a tener bastante salivación, va a tener taquicardia, porque va a llegar a lo que es el corazón, y va a tener también lo que es la córnea, lo que es la fotofobia, la hidrofobia y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque va a llegar a estas zonas que no estamos mencionando. Entonces, el primer paso es la inoculación. En este paso es muy importante saber que muchas veces el 80%, del 20 al 80% del proceso de las infecciones no se va a producir la patología. ¿Por qué? Porque simplemente va a ser un raspado. Entonces tienen que determinar la severidad de la lesión. Si la lesión es grande, obviamente que va a llegar al sistema nervioso periférico, ¿a ver? Porque tenemos nosotros nervios, en la piel tenemos nervios, ¿ya? Entonces cuando llega al sistema nervioso, recién se va a producir la secretación, al sistema muscular, y cerca del sistema muscular, a las neuronas motoras, recién se va a producir la secretación, ¿ya? Entonces, otra cosa es la profundidad del lugar. Por eso es que no se hace la sutura, porque si ustedes le van a hacer la sutura, al colocar lo que es la aguja, van a introducir más profundamente lo que es el virus, ¿no? O pueden introducir más el virus. Por eso es que se impide que se haga la sutura, ¿ya? El sitio de mordedura. ¿Por qué decimos el sitio de mordedura? Porque si nosotros vamos a tener una mordedura en las manos, en la cara, ¿no? Cerca de lo que es el sistema nervioso central, va a llegar más rápido a lo que es el cerebro, ¿no? Que en las extremidades inferiores, ¿ya? Por eso es que es necesario en lugares como la cara, las manos, ¿no? Comenzar de inicio el tratamiento. No se puede esperar. Cabeza, cara y manos, ¿ya? Y la cantidad de la saliva del paciente. Entonces, ya hemos dicho la susceptibilidad del huésped que determina lo que es el sistema de la mordedura, la variante del virus. Esto de la variante del virus, tenemos 7 tipos de virus, ¿no? De la familia de los lisavirus: el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. El 1 es el que nosotros es el que nos inoculan lo que es el perro y el gato. El 2 es el mono, y los otros que no nos interesan mucho, pero que ustedes deberían saber y van a ir a leer, ¿no? Pero el virus que nos inocula es el 1. Entonces, el tamaño de la inoculación, ya les hemos dicho que el tamaño, mientras más profundo sea, tiene más susceptibilidad de que el virus ingrese al organismo, obviamente, ¿no? Porque va a tomar el sistema nervioso central, va a tomar más musculatura para que se produzca lo que es la purificación. El grado de inervación en el sitio de la mordedura, como ya sabemos, terminales nerviosas. ¿Dónde tenemos más terminales nerviosas? En la cara. Por eso es que cuando le hacen una caricia se siente más. ¿Ya? Y la inmunidad del huésped. Multiplicación en los músculos. ¿Qué pasa? Cuando ingresa el virus al músculo, ¿no? Cuando hace contacto con el sistema neuromuscular, lo que hace es adherirse a lo que es el nervio, al músculo, específicamente al músculo estriado, ¿ya? En ese músculo estriado se produce la replicación. Uno se va a producir la replicación, nuevamente la transcripción, después la decodificación y nuevamente la liberación de lo que es el virus, ¿ya? En esta zona se produce lo que es el periodo de incubación. ¿Por qué? Porque esta zona no le va a reconocer, como ya lo hemos dicho, lo que son los antígenos anticuerpos, ¿no? La inmunidad no va a ir a verle al virus. Entonces, en esta zona el virus se va a poder replicar de manera natural.
no va a hacer nada. ¿Ya? Ese es el periodo de incubación. Ahí se produce el periodo de incubación. Posterior a eso, del periodo de incubación, nosotros vamos a ver que una vez que el virus ingresa al sistema neuroperiférico, ¿no?, a los nervios motores, lo que va a hacer que este virus avance periódicamente a una secuencia de que 50 a 100 nanómetros por día. ¿Ya? Por eso se determina en el sitio de inocularización dónde es, si es más en la cara, si es más cefálico o es más caudal. Si es más caudal, obviamente tiene que recorrer más tiempo. Si es más cefálico, obviamente que tiene que recorrer menos tiempo, ¿no?, de acuerdo al sitio de vinculación. ¿Dónde llega? Al sistema nervioso espinal, llega a los ganglios espinales, aquí se reproducen las fundas de aplicación y posteriormente llega a lo que es el hipotálamo, tálamo, núcleos basales, sustancia negra, hasta de agua. Son todos esos lugares donde va a ir a producirse o va a producir una lesión. ¿Ya? Es una vía que sigue el virus hasta llegar a las astas posteriores y al encéfalo. ¿Ya? Ahora, la infección del sistema nervioso central. Cuando llega al sistema nervioso central, lo que va a producir es que una formación de lo que es una inflamación, edema, un aumento de lo que es la vasculatura periférica de los vasos sanguíneos que se encuentran en el sistema nervioso central. ¿Y qué va a producir? Los cuerpos de negro. Eso es patognomónico en el casi 60-70% de los pacientes. Entonces, ¿qué van a ir a ver en el sistema nervioso cuando lo hagan? Por ejemplo, si el perro muere, ¿no?, o le pasa algo al perro y sufre un accidente, lo que ustedes van a hacer es agarrar la cabeza del perro, se le degolla al perro, obviamente no ustedes, sino personal capacitado. Algún día van a ir a ya, lo degollan al perro y mandan la cabeza. Obviamente eso se manda en 3 fuentes, ¿no? ¿Ya? Y lo que van a ir a buscar es los cuerpos de negro, que posteriormente les voy a decir que es los cuerpos de negro. ¿Ya? Entonces, posterior a lo que he dicho, cuando ya produce la inflamación, todo, eso sería el proceso, en este proceso, cuando ya se está produciendo toda la lesión a nivel de lo que es el cerebro, ya tenemos signos encefálicos, ¿no? ¿Qué vamos a tener? ¿Cómo? Fotofobia, hidrofobia, ¿qué más? ¿Ya? Ahorita le voy a decir más. Después de eso, después de que llegue al sistema nervioso central, ¿qué órgano va a ir a afectar? Las glándulas salivales. Por eso es que el paciente con rabia saliva bastante. El perro con rabia saliva bastante, ¿no? ¿Por qué? Porque está afectando las glándulas. Los riñones, la córnea. Por eso es que cuando se le coloca la luz al paciente no puede ver, porque la luz incita lo que es el glóbulo ocular, va a transpirar bastante el paciente y va a producir una carditis por inflamación. ¿Ya? Ahora, ¿por qué creen que le ven al perro? ¿Por qué le ven? ¿Por qué le dicen que le tienen que vigilar 10 días, 15 días? ¿Qué? ¿Por qué? Porque es el último periodo del peso, ¿ya? Cuando el perro empieza a morder o muerde el paciente, ya es el periodo casi hiperreactivo, ¿ya? Entonces, en este periodo, el perro lo único que va a durar es de 10 a 15 días, porque ya está muriendo, ya es su última fase. No es necesario matarle al perro. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ver si muere el perro o no muere, ¿ya? Si no muere, no pasa nada, estás bien, estás sano. Pero si muere, si muere, preocúpense. ¿Por qué? Porque tenemos entre 6 días a 90 días, a casi 6 meses específicamente, para que ustedes hagan una profilaxis de manera adecuada. Si no hacen eso, ustedes también van a morir. Porque no hay medicamento que cure la daño. ¿Ya? Entonces ya hemos hablado de los ciclos, hay 2 tipos de ciclos, la rabia silvestre y la rabia urbana. Entonces la rabia silvestre obviamente
que, por ejemplo, el murciélago en el ciclo aéreo no va a transmitir. Hay murciélagos que mueren, que son vampiros. Son murciélagos hematófagos, ¿no? Que van a buscar la sangre, ¿ya? Ahora, la vía silvestre, obviamente el mono, el zorro, los roedores, que no es muy factible, ¿no? El ciclo urbano, el pez y el gato es más frecuente, y el ciclo rural, las vaquitas, las ovejitas y todas esas cosas, ¿ya? El reservorio, todos los animales de sangre caliente, ¿no? Lobo, perro, murciélago, gato, ¿ya? La susceptibilidad muy alta, los lobos, zorros, coyotes, ratas y perros, ¿no? Muy alta, los hámsters, zorrillos, ¿no? Moderadamente los primates y muy baja los Ahora, entonces tenemos un periodo de incubación. El periodo de incubación es de 3 a 8 semanas específicamente, pero puede durar de 9 días a 7 años, hasta en algunos libros de literaturas hasta 15 años, ¿ya? Entonces, lo que ustedes tienen que ir a ver para el diagnóstico siempre es el antecedente. En esta fase vamos a tener una fase prodrómica, una fase de excitación y una fase paralítica, ¿ya? ¿Cuál es la fase prodrómica? La fase prodrómica es una fase inespecífica. ¿Qué quiero decir inespecífica? Que ustedes han visto, ¿no? La fase de inoculación, la fase que ya está llegando al sistema periférico, a la médula. Esta es la fase del prodrómico, donde el paciente va a tener fiebre, parestesia, malestar general, dolor localizado, ¿no? Que esta fiebre no cede a antipiréticos. Le damos antipiréticos, no va a ceder. Tiene una parestesia localizada, tiene una irritabilidad localizada y también puede tener insomnio, inapetencia, dolor de cabeza, sensación de angustia, intranquilidad e irritabilidad. En la fase de excitación tenemos dos tipos de fase. Una es la fase furiosa o la fase paralítica. Pero cualquiera de los dos va a llegar al mismo periodo a una fase de coma y muerte, ¿ya? Independientemente de cualquiera de las fases. La fase furiosa te da entre 3 a 5 días, ¿no? Te da fiebre, presenta hiperestesia, cialorrea, posterior al espasmo va a tener espasmos laringeos, va a tener contracciones musculares, va a tener aerofobia, fotofobia, hidrofobia, ¿no? Entonces, cuando ustedes hagan un diagnóstico diferencial, ¿con qué patologías pueden hacer similares? Puede ser el tétano, pero es diferente el tétano. Con una encefalitis viral, ¿no? ¿Con cuál más? Guillain-Barré, puede ser, porque la Guillain-Barré tiene una parálisis cefálica, ¿no? ¿Qué más? Histeria, ¿no? Antiguamente lo que decían es la histeria. El paciente, por ejemplo, que saben de todo este cuadro clínico, lo que va a venir es en la película, ¿no? Porque quiere morder a la gente y todas esas cosas, pero no pasa así, ¿ya? El niño es irritable, el niño no quiere ver aire, quiere estar en un lugar oscuro, el niño se contornea. ¿Qué quiero decir? Que el cuello hace opistótonos, ¿no? El niño hace espasmos laringeos, no puede comer, no puede deglutir, no puede hacer nada, no ve la luz porque es irritable, ¿no? ¿Qué más? Cuando ustedes le soplan al paciente, le hacen un pequeño soplido, lo colocan aire, el niño se hace un espasmo laringeo, no puede respirar. O sea, es un paciente que es extremadamente de manejo terapéutico. ¿Por qué? Porque le tenemos que hacer una sedación para que se vea al niño, no se puede hacer más nada. Entonces, por eso es el problema. Cuando ustedes vean la primera vez a un paciente con rabia, ya se van a decir, esto es feo. Porque el paciente es irritado, llora, hace deposiciones, se orina, no te va a pegar, obviamente, no te va a morder, por eso se diagnostica de lo que es la histeria. No de una paciente histérica, que la paciente histérica sí te va a querer ir a morder, sí te va a querer ir a arañar, todas las cosas. No hace el niño, sí se contornea, hace movimientos espasmódicos, ¿ya?
contracciones espasmódicas, reflejos osteomusculares aumentados, ¿no? Vamos a tener una pupila miliática. Quería colocar el video, pero no me funciona. Y es el paciente así, como lo ven, todo contorneado. Es una postura marcada el paciente. Empieza a gritar, empieza a alucinar, todas esas cosas. Alucina con hormigas y todo eso. ¿Ya? Entonces, es la fase furiosa, es la fase clásica, donde vamos a ver alucinaciones, ansiedad, hiperactividad, agitación, irritabilidad, ¿no? Depresión, espasmos musculares, fotofobia y aerofobia. La fase paralítica es similar, pero que primero comienza con las paresis, ¿ya? Con las cuadriplegias, ¿ya? Entonces empieza desde arriba hasta abajo. El niño no puede caminar, no puede pararse, no puede sentarse, ¿ya? No puede mover las manos y termina en el mismo periodo que es en la fase paralítica, ¿ya? Que dura 1 a 2 días, donde la fase paralítica ya va a haber toda la hemiparesia, cuadriplegia, una parálisis localizada, una parálisis generalizada y va a llegar a la muerte del paciente directamente. No hay un tratamiento, no hay un manejo posterior a eso. El diagnóstico diferencial, ustedes van a hacer con síndrome de Guillain-Barré, enfermedades psiquiátricas, neurológicas, enfermedades virales, polio, tétano. ¿Ya? ¿Qué más? Ahora, técnicamente tenemos que diagnosticar en qué? Personas expuestas, personas con casos sospechosos y casos confirmados. ¿Quiénes son las personas expuestas? ¿Qué? Todos, ¿no? Todos los que han sufrido una mordedura, ¿ya? Por un perro, por un gato, y que se ha quedado en observación. Eso es una persona expuesta. Un caso sospechoso es aquella enfermedad que presente ya el cuadro clínico, neurológico compatible con DART. Y un caso confirmado es aquel que hemos confirmado en los laboratorios PCR, ¿no? Lo que es el agente patógeno. El diagnóstico, vamos a hacer antemortem y postmortem. ¿Cómo hacemos el diagnóstico antemortem? ¿Qué? Cada día vamos a tomar una muestra, ¿ya? ¿Una muestra de qué? Del suero, de la saliva, del líquido cefalorraquídeo, una biopsia de cuero cabelludo, ¿no? ¿Qué más? Un hisopado corneal y bucal, ¿ya? Eso lo vamos a colocar a una placa y vamos a ver por inmunofluorescencia directa si presenta o no presenta radiopas, ¿ya? Pero el más adecuado en todo caso para poder determinar es lo que es la PCR, la reacción de la polimerasa en cadena, ¿no? Postmortem, como ya les hemos dicho, vamos a sacar una porción de lo que es el enlace de un mamo, un cerebelo, la médula espinal, y eso también vamos a llevar a lo que es el IFD, la inmunofluorescencia directa. Entonces, lo que tenemos que hacer es, uno, observarle al perro por 14 días aproximadamente. Si el perro no muere, no hay problema. Pero si el perro muere, porque el perro va a ir a morir en esos días porque ya es la fase terminal, ¿no? Si el perro muere, hay que comenzar de inmediato lo que es la vacuna y el suero. En el caso de que se produzca en la cara, en la cabeza y en las manos, ¿ya? Entonces, lo que vamos a ir a ver en estas lesiones son los cuerpos de Nigri, ¿ya? ¿Qué son? Son inclusiones eosinofílicas intraplasmáticas sensibles al 50 y al 80%. ¿Dónde están estas células de Nigri? En el cerebro, específicamente por eso es que cuando se le degolla se manda el cerebro del perrito, ¿ya? También podemos encontrar en la piel, en el córnea y en las glándulas celulares. Ahora, ¿qué muestras vamos a tomar? Uno, cuando el perro ha muerto durante el periodo de la que es la observación, si el perro muere, necesariamente es tomar la muestra. Si el perro se pierde o pasa algo en la vía pública, necesariamente tomar muestras, ¿no? Causas desconocidas al perro, no ha mordido a su hijo y ha pasado y le balea al perro y llega, después de 5 días el niño muere. Y eso es lo que ha pasado a un capitán de policía. No le maten al perrito, chicos, en vano. Es una locura hacer esas cosas, ¿ya? Llegó, el perrito le mordió y el capitán de policía le dispara al perro. Y después de 5 días el niño viene con síntomas neurológicos. Y a los
2 días, 3 días, fallece. Entonces, no tomen esa conducta, hagan bien las cosas, ¿ya? Enséñenles a sus familiares. Y pasa, no es la primera vez, varias veces ya pasó eso. Entonces, la prueba del laboratorio tenemos la técnica de inmunofluorescencia directa. ¿Qué va a haber? Esta técnica de inmunofluorescencia directa se utiliza un antígeno y un anticuerpo. Entonces le coloca el antígeno y el anticuerpo para que haga la reacción. Se puede ver de este color, ¿no? Un color verde. Hay otra técnica, es un color rojizo más. ¿Qué más? La reacción de la cadena de polimerasa, ¿no? Donde vamos a ver si hay el virus, vamos a poder determinar que sí está el virus presente. ¿Qué más? Aislamiento viral en ratones. Ya no se hace este tipo de tratamiento, se le inoculaba al ratón lo que es el virus y producía todo el cuadro clínico en el ratón, ¿no? Se determinaba si tenía o no tenía. Caracterización antígena y genómica. Para lo único que nos puede servir es para determinar qué tipo de virus es, cuál es el 1, el 2, el 3, el 7, ¿no? Ahora, el tratamiento. Como ya les hemos dicho, el tratamiento es profilaxis. No hay una medicación que te maneje la rabia. Una vez que se ha producido ya el cuadro clínico sintomático, ya no hay un manejo adecuado. Lo único que se puede hacer es colocarle la terapia para que no tenga todo el cuadro clínico, todo el sufrimiento que va a padecer el paciente, y se le coloca en coma. Nada más. Porque se va a morir el paciente. ¿Ya? Ahora, en el procedimiento de profilaxis lo que se tiene que hacer es lavar con agua y con jabón abundantemente en el lugar de lo que es la herida, ¿no? ¿Por qué? Porque ya les he dicho, destruye la envoltura del virus, permitiendo su inactivación por el pH del paciente, ¿no? También se puede hacer una desinfección con alcohol iodado, ¿no? También destruye lo que es la envoltura, y observar al paciente, perdón, al perrito, por 14 días, ¿ya? O al gatito que lo ha mordido el paciente. ¿Qué más? No se debe hacer suturas, ¿ya? Solo se puede aproximar, a no ser que se produzca la lesión en la cara o en algún lugar donde no queramos dejar marcas, ¿no? Se debe hacer una profilaxis antitetánica, se le debe colocar la vacuna antitetánica a todos los pacientes que presentan mordedura, peor si es profunda, ¿no? Se debe utilizar el antibiótico. Esto es un poco más polémico, ¿no? Porque algunos dicen que se debe utilizar la amoxicilina más ácido clavulónico por el área o el lugar de lo que se produce la lesión. Otros utilizan el cotrimoxazol. La literatura y la norma antes te decía que podías utilizar la amoxicilina más ácido clavulónico, pero actualmente te deja libre albedrío lo cual puedes utilizar. Se debe utilizar analgésicos y la profilaxis en gestantes es de manera adecuada. Entonces, ¿qué vamos a utilizar al paciente? Los primeros días, cuando el paciente no conocemos al perro, ¿no? Si el perro es desconocido, si lo ha mordido varios perros, se debe iniciar la vacuna y el suero. Ahora, ¿qué tipo de vacuna tenemos? Tenemos dos tipos de vacunas. Una de las vacunas derivadas del tejido cerebral, que estos se colocan al ratón, nuevamente se inocula, y este ratón produce lo que es la vacuna, y esa vacuna es lo que estamos utilizando actualmente, la SRL, ¿ya? Que es la vacuna de cerebro del ratón lactante, ¿ya? Eso es lo que utilizamos, y eso es lo que se coloca, ¿ya? ¿Y cómo se coloca? A todos los pacientes se debe inocular 1 ml, en donde, independientemente de la edad, peso, sexo, estado de salud, por la vía subcutánea, en la región del deltoides, ¿ya? Pregunta de examen, región periumbilical o interescapular, ¿ya? ¿Qué más? Esta vacuna no se debe colocar en el glúteo. ¿Por qué? Porque ahí tiene, en los niños, tanto como en los adultos, tiene bastante capa lipídica, o tejido lipídico. Entonces lo que va a hacer es un proceso de inflamación, infección, y peor todavía, ¿ya? Ahora, la otra vacuna son dos tipos. Uno que se produce en las células Vero, que se producen en el mono verde africano, y la otra en las células de lo que son las diploides, ¿ya? Son dos vacunas. La que actualmente se vende es las células Vero, que es la que se maneja, la Verorap. Esta, ¿ya? El gobierno te da esta, la primera, la CRL, ¿ya?
Y la segunda, la que es el Verolar, que es casi igual, no tienen tanta complicación, no tienen tanto problema de que le produzca al paciente nuevamente o a cualquier paciente encefalitis, que es la complicación más frecuente que se produce, no a través de estas vacunas. ¿Por qué? Porque esto se produce en embriones de pato o de pollo. El problema de consumir pollo, pato o huevo, igual que la vacuna SRP, ¿no? La sarampión y rubéola, te va a producir alergias, ¿ya? Por eso es que no se utiliza mucho esto, y esto se está utilizando. ¿Qué más? Ahora, ya hemos hablado de las vacunas y vamos a tener el suero antisábico. El suero antisábico tenemos dos tipos, el heterólogo y el homólogo, ¿ya? El heterólogo, que se produce a través de lo que son de los animales, ¿no? Específicamente de lo que es el caballo, asno y mulas, y el heterólogo, que se produce en los humanos. Lo que se está utilizando es el heterólogo, ¿ya? La dosis es de 20 unidades internacionales por kilo, por peso, dosis única. ¿Cómo se utiliza esto? El 50% de lo que es el suero, ustedes multiplican 20 unidades internacionales, la mitad lo van a colocar en la lesión, ¿no? Sobre la lesión, y la otra mitad van a colocar lejos de la lesión intramuscular, ¿ya? En cualquier otro lado. ¿Qué recomendaciones tenemos que tener? El suero es un poco, el suero se coloca en tercer nivel. ¿Por qué? Porque te produce reacciones alérgicas, ¿ya? Te puede producir procesos de anafilaxis. Entonces, lo que se tiene que hacer es una monitorización de aproximadamente 2 horas dentro de lo que es el hospital. Es más, se debería internar al paciente, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que administrar es una ampolla de clofeniramida intramuscular 30 minutos antes de lo que es la aplicación de lo que es el suero, ¿no? Preguntar si la persona ha sido mordida o ha tenido algún tratamiento antiofídico, ¿no? Si ha tenido alguna vacuna para la que es la mordedura de víboras, ¿no? Si lo han colocado algún tratamiento antitecánico o lo han colocado alguna vez un tratamiento antisábico. ¿Por qué? Porque a este paciente ya no se le puede colocar, ¿ya? Eso tienen que tomar en cuenta. ¿Qué más? Preguntar si la persona ha sido mordida ya con algún caballo, burro. ¿Eso por qué? Porque la primera vacuna está producida, ¿no? Por un caballo, burro, te puede producir una reacción, ¿ya? Ahora, ¿en quiénes vamos a colocar en quién está indicado? En la cara, cabeza y cuero cabelludo y manos. Chicos, sí o sí tienen que colocarle la vacuna antisábica y sí o sí tienen que colocarle el suero a estos pacientes, ¿ya? Muchas veces no lo envían cuando están en primer nivel, hay lesiones en cara, no lo envían al segundo ni al tercer nivel y lo manejan ahí. Es un problema que van a tener porque ya hay una norma escrita y eso es de la norma, ¿ya? La norma te indica que tú tienes que mandar directamente, si son las lesiones necesarias, por eso les recalco, a tercer y segundo nivel. ¿Qué más? Ocasionados por animales positivos a rabia, si el paciente o el perro ha muerto, sí o sí le tienen que colocarle el suero, ¿no? Si el suero debe ser aplicado en el momento de la medicación, desde el día 0 hasta los 7 días. Más de los 7 días ya no se coloca el suero, porque ya no te sirve, ¿ya? Ya no te va a producir esa inmunidad. ¿Qué reacciones vamos a ver? Reacciones inmediatas y reacciones tardías. En la reacción inmediata, el shock anafiláctico, ¿ya? En la reacción tardía, lo que es la enfermedad del suero, el fenómeno de Alpers. Este es el esquema que se maneja. Si ustedes ven mordedura en cabeza, cuello, manos, lo que van a hacer es utilizar el suero heterólogo a dosis de 40 miligramos de 40 unidades internacionales, más la vacuna del esquema clásico. ¿Cómo es la vacuna del esquema clásico? ¿Qué? ¿Cómo es? No, dime más, no te he escuchado. Son 6 dosis, ¿no? Y para un
6 dosis y 14 dosis, más 2 de refuerzo, a los 10 días y a los 10 días. ¿Ya? Eso es el esquema clásico. Entonces ustedes tienen que colocarle directamente. Ahora, si el pacientito era doméstico, pero desconocido, podemos utilizar la vacuna obligatoria, pero que esta vacuna de un esquema reducido. ¿Ya? Cuando el paciente es un esquema reducido, igual, le podemos colocar lo que es la vacuna 1 ml diarias, 7 dosis diarias continuas, vía subcutáneo, en la región deltoides o interescapular, y un refuerzo a los 10 días, otro refuerzo a los 10 días y otro refuerzo a los 10 días. ¿Ya? Esa es la dosis que le debe colocar. Ahora, si el animal es conocido, lo único que vamos a hacer es observación del animal por 14 días. Si el animal muere, recién iniciamos el tratamiento. Entonces, este es un esquema que tienen que tener en cuenta, que si nosotros comenzamos el manejo desde el día 0, vamos a tener mejor probabilidad de que el paciente no sufra de lo que es la rabia y vamos a hacer un tratamiento oportuno. Pero si nosotros lo dejamos al paciente y hacemos un manejo del paciente y no sabemos cuándo indicarle cuándo debe hacerse el manejo del paciente, lo que vamos a tener un periodo de incubación más tardía, un tratamiento no oportuno, y si no le decimos siempre al paciente que haga el manejo y el tratamiento, vamos a tener un tratamiento ineficaz. Entonces, lo que quiero decir es que ustedes, cuando viene un paciente, tienen que saber si el pedo es conocido o es desconocido, en qué área o en qué lugar o en qué sitio se ha producido la inoculación. En la cara, en la cabeza, porque ya sabemos en el cuero cabelludo que se produce más lo que es la lesión, ¿no? ¿Qué más? O en las manos. ¿Ya? Si se ha producido en la cara, inmediatamente se coloca la vacuna y el suero. ¿Ya? Si se ha producido en otros lugares de la lesión, lo que podemos colocar es, si desconocemos el peso, iniciar una profilaxis con la vacuna en el esquema reducido, ¿no? Ahora, si el perro ha muerto, se hace el esquema clásico, prolongado. ¿Ya? Obviamente es de notificación inmediata, tienen que hacer la notificación al CEDES, inclusive en la mordedura del perro tienen que hacer su informe, ¿no? Tienen su hojita de hoja de llenado epidemiológico y mandar al CEDES si ha habido, cuántos mordeduras de perro ha habido en el año desde el hospital, en el hospital que estén ustedes. ¿Alguna duda? La eficacia de la vacuna es el esquemita que hemos visto. Si le comenzamos el día 0, después de que ha muerto el perro, si digamos, hoy día te ha mordido el perro muere en los 3 días, vas a tener una eficacia del 100%. Pero si tú lo dejas al perro y no sabes si el perro ha muerto o qué ha pasado con el perro, tú vas a tener, de acuerdo a los días que vas pasando, menor eficacia. Y si ya tienes cuadro clínico como parestesia, tienes fiebre, que no sean analgésicos, te vas a morir nomás. Ya chicos, la próxima del examen de todos los temas que hemos avanzado. La lista, chicos. ¿Alguna duda de los temas? Las diapositivas.